Cuando continuamos esta serie de charlas acerca del papel vital de la ciencia en la nueva evangelización, deseo empezar agradeciéndoles su presencia. Esta presentación se titula Aprended una lección urgente de una higuera caótica. Aquí se muestra cómo una higuera caótica recientemente descubierta y otros árboles con propiedades similares proveen lecciones relevantes para incrementar nuestra fe y todo de una forma coherente con lo que está escrito en la Biblia. La tesis del trabajo es que nosotros humanos, con el regalo del alma, podemos aprender de avances recientes acerca de la complejidad natural para encontrar la paz de Cristo y compartir su amor novedosamente. Tal y como se puede verificar, y para establecer algunas conexiones para más adelante, la higuera es un símbolo importante y misterioso de las Sagradas Escrituras. Ella aparece por primera vez en la caída de Adán y Eva, en la manera en que cubrieron su desnudez empleando hojas de la higuera. A través del Antiguo Testamento, el árbol es un símbolo consistente, conjuntamente con la vid, del comportamiento del pueblo de Israel, pues ellos solamente podían gozar de dichos frutos si vivían de acuerdo a la ley de Dios. El fruto es también un símbolo notorio de sanación, pues el profeta Isaías le administró un emplasto de higos al buen rey Ezequías para sanarlo cuando yacía enfermo, y esto después de que el sol se haya devuelto para proseguir posteriormente su rumbo. En el Nuevo Testamento, la primera mención del árbol se encuentra en el relato de Natanael, uno de los 12, quien dijo primero, ¿qué cosa buena puede venir de Nazaret? Y quien después se entregó a Jesucristo solo porque él le dijo que lo había visto bajo la higuera. Tal árbol simbólico también aparece prominentemente en la parábola del árbol estéril, situado en medio de un viñedo y dado un año adicional para producir fruto, y en el extraño evento, y aparentemente fuera de carácter, en el que Jesús maldijo y secó una higuera sin fruto, una que, según las Escrituras, no dio fruto pues no estaba en estación. Adicionalmente, la higuera está mencionada en el discurso escatológico de Jesús, cuando él explica que tal árbol, con una rama tierna y con brotes de hojas, señalaría su retorno, una parábola que termina con las palabras poderosas de Jesús cuando afirma que el cielo y la tierra pasarán, mas no sus palabras. Esta presentación busca mostrar cómo la ciencia moderna, y en particular la teoría del caos, provee elementos idóneos que nos permiten entender un poco más estos pasajes, los cuales dan lugar a llamados urgentes a la conversión y a recuerdos relevantes acerca de la necesidad de permanecer vigilantes mientras esperamos la venida de Jesús, amando a Dios y a los demás. Alabada como uno de los logros científicos más importantes del siglo XX, la teoría del caos provee símbolos agudos y una semántica precisa. La ecuación prototípica empleada para ilustrar la bien establecida teoría es el mapa logístico. Xk más 1 igual a alfa xk por 1 menos xk. Aquí, x puede representar el tamaño de una población normalizada entre 0 y 1, de, digamos, conejos. K y K más 1 son generaciones sucesivas, y alfa es un parámetro que puede ser un número entre 0 y 4. El mapa logístico da lugar a una parábola simétrica, la cual se encuentra al graficar la ecuación cuadrática una generación contra la siguiente. Como se puede observar aquí, la gráfica tiene su valor máximo en el punto 1 medio alfa cuartos y exhibe un aumento si xk es pequeño, pero un descenso si éste es grande. El nombre del mapa refleja el hecho que dicho comportamiento es lógico en muchas situaciones relacionadas a recursos. Si existe poco de algo, hay una tendencia a crecer, pero si se tiene mucho, la tendencia es a decrecer. Ayudados por la línea x igual a y, podemos calcular una secuencia de iteraciones del mapa, empezando el proceso en una localización arbitraria x0, hasta que converge, siguiendo las líneas verticales y horizontales, al destino final de la población x infinito.
Tal y como se observa, para un valor de alfa igual a 2.8, la población aumenta sostenidamente al principio y luego dibuja una espiral hacia la intersección no nula entre la parábola y la línea. Pero el eventual x infinito no siempre es el mismo y depende exquisitamente del parámetro alfa, como se resume a continuación. Cuando la parábola está debajo de la línea x igual a y, esto es, cuando alfa es menor que 1, tal y como se muestra para alfa igual a 0.7, el x infinito hallado es igual a 0. Independientemente del tamaño de la población inicial, la repetición de la dinámica, siguiendo las líneas verticales horizontales, da lugar al mismo destino, la extinción de los conejos. El cero es por tanto denominado un atrayente estable de punto fijo del proceso. Cuando la parábola cruza la línea y alfa es menor que 3, x infinito está dado por la intersección no nula entre la línea y la parábola, tal y como se ilustró en movimiento anteriormente. Ahora, un número pequeño de conejos no da lugar a su extinción, sino que se encuentra una población de tamaño constante igual a alfa menos 1 sobre alfa. El origen, que previamente atraía toda la dinámica, ahora repele. Y esto sucede pues la pendiente de la parábola en el origen es demasiado empinada, esto es, mayor que 1 en magnitud. Pero esto no es todo lo que puede ocurrir. Cuando alfa excede 3, lo que le sucedió al origen también le pasa a la intersección no nula entre la línea y la parábola. En vez de atraer repele, pues la pendiente de la tangente allí se torna muy empinada. Tal y como se muestra para alfa igual a 3.2, el cero repele, y aunque las líneas parecen apuntar a la intersección no nula, ésta también repele, y las iteraciones no se estabilizan en un punto, sino que terminan oscilando indefinidamente entre dos valores x infinito 1 y x infinito 2, que dibujan un cuadrado y que por lo tanto definen un llamado atrayente periódico. Si alfa se aumenta un poco más, a 3.46, las oscilaciones cada dos generaciones ya no son posibles, y en vez de ellas, la dinámica se estabiliza en un patrón repetitivo cada 4 generaciones, x infinito 3, a x infinito 4, a x infinito 5, a x infinito 6 y de vuelta, construyendo una figura con 8 segmentos que viaja hacia adentro y hacia afuera, tal y como se muestra. De una manera sorprendente, esta tendencia continúa cuando alfa aumenta y el mapa logístico define bifurcaciones crecientes que abarcan todas las potencias de 2 cuando el valor de alfa llega a un valor límite alfa infinito igual a aproximadamente 3.5699. Después de alfa infinito, la dinámica puede ser repetitiva, es decir, periódica, o no repetitiva, esto es, aperiódica. Como un ejemplo de lo último, cuando alfa es igual a 3.6 y 4, las iteraciones dan lugar a un atrayente extraño no contable, el cual no da lugar a repetición alguna. Como dichos conjuntos tienen la propiedad que dos puntos iniciales cercanos terminan divergiendo el uno del otro, ellos también son conocidos como atrayentes caóticos. Cuando alfa es igual a 3.74 o 3.83, la dinámica da lugar a oscilaciones que se repiten cada 5 y 3 generaciones, tal y como está mostrado. Como por arte de magia, la curvatura de las parábolas es tal que las líneas verticales horizontales se sincronizan para dar lugar a eventuales repeticiones. Extraordinariamente, existen muchas tales oscilaciones periódicas para muchísimos períodos después de alfa infinito, todas entrelazadas con comportamientos caóticos. Una vez todo se calcula, el diagrama de las bifurcaciones, y en forma de árbol si lo rotamos 90 grados en contra de las manecillas del reloj, resume el increíble comportamiento de la engañosamente sencilla parábola logística. Aquí, en el eje horizontal está alfa y en el vertical x infinito. Para alfa entre 0 y 1,
se observa la extinción de los conejos en la raíz recta del árbol. Para alfa entre 1 y 3, aparece la rama principal del punto fijo, dada por la ecuación alfa menos 1 sobre alfa, la cual da lugar a la punta superior en 2/3. Después, se ven las repeticiones cada 2 generaciones, luego cada 4, y rápidamente en cada potencia de 2, dibujando así ramas de bifurcaciones hasta alfa infinito. Y luego, se hallan el caos y las repeticiones entrelazadas en la cola del diagrama. Notablemente, el diagrama contiene comportamientos periódicos, como se ven en bandas blancas, que abarcan a todos los números naturales, y muchísimos comportamientos no repetitivos, algo imposible de prever sin los adelantos tecnológicos de la computación moderna. Aquí se observa en más detalle la cola del diagrama. Como se ve, los atrayentes extraños, dibujados como colecciones verticales de puntos, son muy comunes después de alfa infinito. Dichos conjuntos aperiódicos resultan definir atrayentes polvorientos, pues existe un espacio vacío entre sus puntos, tal y como se observa en las distintas sombras en las líneas verticales. Como se observa, en todas las bandas blancas periódicas existen brotes notorios, como el que se muestra aquí en el medio del período 3. Al magnificar dicho brote, sorprendentemente se observa que incluye una copia reducida del follaje del árbol. Y como en los infinitos brotes para cualquier período se encuentra tal repetición genérica, este hecho extraordinario expresa que el diagrama de las bifurcaciones contiene una autosimilaridad notoria ad infinitum, algo que no se había visto nunca antes de la germinación del árbol caótico. El diagrama de las bifurcaciones contiene también una multitud de espinas multifractales que corresponden a distribuciones puntiagudas de conjuntos polvorientos situados dentro del árbol caótico. El primer dicho conjunto, mostrado aquí, sucede precisamente en alfa infinito, cuando existe una infinidad de bifurcaciones. Un histograma de la dinámica en dicha localización exhibe desequilibrios en las espigas y huecos entre ellas, el cual puede definirse mediante una cascada que incluye ambos atributos. Notablemente, existe una multitud de espinas al final de todas las bandas blancas de brotes correspondientes a los períodos contenidos en la cola del diagrama, y el objeto nos pincha en una infinidad de sitios. Aunque parezca increíble, el árbol de las bifurcaciones también se conoce como el árbol de Feigenbaum, o la higuera en alemán, en honor a Mitch Feigenbaum, quien demostró por primera vez algunas propiedades universales del objeto. Sucede que las bifurcaciones ocurren de una forma ordenada, tanto en sus aperturas como en sus duraciones. Como se observa aquí, la línea X barra igual a un medio cruza las bifurcaciones de una manera alternada, y las aperturas d sub n de dicha línea al otro lado decrecen de modo que el cociente de bifurcación en bifurcación tiende al número f sub 1 menos 2.50, la primera constante de Feigenbaum. Similarmente, la duración de las bifurcaciones delta sub n decrece rápidamente y su cociente de una bifurcación a la siguiente tiende al número f sub 2, 4.669, la segunda constante de Feigenbaum. Estas aseveraciones muestran que existe un orden en el camino al caos por medio de las bifurcaciones, mas no implican que el caos mismo sea ordenado y predecible. Los números de Feigenbaum resultan ser universales, pues ellos son válidos para una cantidad incontable de ecuaciones que dan lugar a otros árboles caóticos. La iteración de funciones con un pico, como las dibujadas aquí y relacionadas a las ecuaciones sencillas mostradas, siempre dan lugar, al aumentar alfa, a una raíz recta, una rama tierna, ramas de bifurcaciones y de una manera entrelazada, ramas periódicas y el follaje polvoriento del caos, el cual por ende corresponde, figurativamente, a las hojas de la higuera. En todos los casos,
las aperturas y duraciones de las bifurcaciones, y también en todos sus brotes, ocurren precisamente a las velocidades dadas por f⁻₁ y f⁻². Estas ideas resultan ser relevantes en diversos campos de la ciencia, incluyendo la biología, la ecología, la química, la física y la economía. Entre los resultados más pertinentes se hallan los descubrimientos de Albert Lechavet acerca de cómo ocurre la convección, es decir, cómo el calentamiento de un fluido lo lleva a la turbulencia. Sorprendentemente, sucede que alfa, a la misma velocidad de la segunda constante de Feigenbaum, es el calor que necesita agregarse al fluido, ya sea helio líquido, mercurio o agua, para que se observen cambios cualitativos. Si se le agrega un poco de calor a un fluido, su temperatura interna ni siquiera cambia y esto corresponde a la raíz. Pero si se le agrega suficiente calor de una manera progresiva, primero el fluido se torna cada vez más caliente, como en la rama principal, y luego exhibe variaciones de temperatura cuando empieza a moverse en respuesta a la energía adicional, como en las bifurcaciones. La primera bifurcación corresponde al caso en que el fluido más caliente, cercano a la fuente, se torna menos denso y sube para ser reemplazado por un fluido más frío, que al ser más denso baja, formando así un ciclo repetitivo. En la medida en que alfa continúa aumentando, aparecen nuevos comportamientos estables repetitivos que surgen a la velocidad dada por f⁻², y si el calor se aumenta en demasía, es mejor no meter un dedo dentro del fluido. Para apreciar aún más las sutilezas del caos, es pertinente estudiar en detalle lo que ocurre en la cima del caos cuando alfa toma su valor máximo de 4 y la parábola tiene un rango de 0 a 1. A tal calor máximo, la dinámica vaga en un atrayente extraño compacto que, como se observa, parece abarcar la totalidad del intervalo entre 0 y 1. Sin embargo, esto no es cierto, pues las extensiones inestables del árbol de Feigenbaum, mostradas aquí debajo, deben ser excluidas. Por ejemplo, el valor de x igual a 3/4, correspondiente a la extensión de la rama tierna original en la intersección de la parábola y la línea, no puede ser parte del atrayente final, pues al empezar en dicho valor, regresa 4 por 3/4 por 1/4, o sea, 3/4, el mismo valor para siempre, dando lugar a una repetición cada generación, lo cual claramente no es caos. Los valores correspondientes a cualquier período también deben ser excluidos, como los que se terminan repitiendo cada 3 generaciones, como se muestra a continuación. Tal y como lo indica este diagrama, no solo los 3 valores que se repiten deben ser excluidos, sino también otros puntos en el dominio que se encuentran en el pasado de dichos valores, esto es, sus preimágenes. Aquí, K denota una generación, con los valores 0 y positivos indicando repeticiones eventuales. Arriba, abajo, en medio, arriba, abajo, en medio, etc. Y con los valores negativos denotando puntos que no están aún en el atrayente periódico. Este diagrama resulta ser fácil de calcular, pues existen 2 valores en el pasado para cada valor en el presente. Como tal, el valor más grande que se repite, y mostrado en la generación 0, está asociado con 2 preimágenes encontradas leyendo la parábola en reversa, simplemente dibujando una línea horizontal en tal valor y encontrando las intersecciones como se ilustra a la derecha. Y si dicho proceso se repite en cada punto, este da lugar a un árbol en potencias de 2, una colección contable de puntos que claramente no pueden ser parte del atrayente extraño. Al final, muchos árboles similares y correspondientes a los valores de cualquier período deben ser excluidos del intervalo de 0 a 1. 2 del período 2, 3 del período 3, 4 del período 4, etc. En consecuencia,
El atrayente extraño es un objeto muy disperso y por tanto polvoriento, al ser igual a todo el intervalo entre 0 y 1, menos la infinidad de árboles en potencias de 2, con ramificaciones densas en el intervalo, como el aquí mostrado, que contiene preimágenes que están situadas por todos lados del intervalo de 0 a 1, solo 13 generaciones en el pasado. Todo esto resulta ser muy relevante, porque existe una colección de valores iniciales que terminan escapando las consecuencias funestas de brincar para siempre en un gran calor, pues ellos regresan dinámicamente, aun si lo hacen improbablemente, a la raíz del árbol. Estas son las preimágenes del cero, que hallan su rumbo a pesar de la convección más implacable, y que, al arribar precisamente al punto medio en la generación cero, luego van al uno para finalmente descansar en el origen. Note cómo el proceso dibuja, de una manera notablemente consistente, aun si está invertida, una raíz cuadrada. Observe cómo estas nociones nos recuerdan el concepto del purgatorio y la asociada parábola de la cizaña, pues el trigo en las preimágenes del cero está finamente rodeado por comportamientos indeseados que lamentablemente terminan en el fuego. Note cómo las ideas también nos recuerdan a los 3 exaltados amigos del profeta Daniel, danzando en el calor más grande y sin consecuencias, y la propia protección del profeta en el foso de los leones. Como Jesús habló en parábolas, pues dicha palabra denota una lección o una figura geométrica en diversos idiomas, estas nociones sugieren, creo, algunas reflexiones de sentido común. Por ejemplo, ellas reafirman que es mejor evitar el caos y su turbulencia verdaderamente infernal, porque el perderse el punto medio, el punto, ya sea por un pequeñísimo épsilon, tiene, como se muestra, consecuencias trágicas. Como el punto del medio no es un medio, el valor siguiente no es 1, sino menos, y el siguiente no es 0, sino más. Y aunque la dinámica se mantiene cerca al 0 por un tiempo, el pequeño error inicial se amplifica en la impredecibilidad del caos en el cual, con toda probabilidad, no se halla el origen. Pues el famoso efecto mariposa, que expresa la increíble sensibilidad de la dinámica caótica a dónde empiezan las iteraciones, no nos brinda buenas opciones, pues siempre nos deja irremediablemente atrapados en un atrayente extraño, en el cual, tal y como lo han explicado algunos profetas, no se halla el descanso. Como tal, podemos aprender de estas nociones, y no solamente con relación a compartir nuestros conejos, que es mejor bajarnos de nuestros árboles caóticos, tal y como lo hizo el chiquitín Zaqueo, para rectificar nuestros errores, esto es, nuestros pecados, y así disminuir nuestros calores intrínsecos para hallar la raíz y aceptar así la salvación de Dios. Como la convergencia a la raíz está asociada con parábolas pequeñas que no cruzan la línea, estas ideas también nos invitan a abandonarnos al umbral elegido, x igual a y, esto es, a Jesús mismo, visto geométricamente en la cruz x y su silueta crucificada y, quien, según nos dijo, es la puerta y la entrada estrecha, y cuán estrecha es en la cima del calor, para poder arribar al amor del Padre en el estado manso x infinito igual a 0, el cual consistentemente denota el origen santo, ahora con la O mayúscula de su halo. Para decirlo aún de otra manera, los símbolos precisos de la teoría del caos nos recuerdan que es mejor el rehuir a las no linealidades implícitas que ocurren cuando alfa es mayor que 1, pues el amplificar sin proporción nos lleva al follaje del árbol, a las espinas y eventualmente al polvo que representa la muerte. Pues esto es lo que está prescrito en relación a nuestras acciones, así algunas facetas caóticas se hallen impresas en un cerebro saludable. Estas ideas representan conexiones inesperadas pero certeras entre los símbolos geométricos y universales de la ciencia del caos
y nuestra fe cristiana, que proveen una invitación novedosa a la reconciliación y al amor, coherente con la misma logística de la salvación en el aceptar a Jesucristo. Sin embargo, el advenimiento moderno de la higuera simbólica sugiere aún más. ¿Será posible que la higuera científica, aun habiendo brotado 20 siglos después, tiene un valor profético? ¿Será posible que por medio de la ciencia moderna se nos esté regalando una pista misericordiosa que ilumina la palabra antigua? Como lo recordamos anteriormente, Jesús maldijo una higuera alegórica y carente de fruto, la cual se secó en consecuencia hasta la raíz. Como la higuera bíblica, la caótica no tiene ningún fruto visible y contiene más bien hojas de polvo que nos recuerdan las que usaron Adán y Eva para intentar cubrir su vergüenza, y el famoso edicto de Dios a Adán: polvo eres y en polvo te has de convertir. Como tal, este árbol está consistentemente maldecido arriba de la raíz por la inherente desobediencia de cruzar el umbral X igual a Y. Como las Escrituras insinúan que lo podremos ver por nosotros mismos, esta higuera y muchos otros árboles caóticos tiene una rama tierna, como está escrito curiosamente en singular en el griego original, y literalmente contiene una multitud de brotes en sus bandas periódicas. Como el subir al follaje de los árboles simboliza la forma en que nos alejamos progresivamente de la raíz del bien, y como los árboles también contienen multitudes de espinas igualmente simbólicas, es normal preguntarse, si le prestamos atención a las Escrituras, si estas ideas son un preámbulo de un verano cercano, de un retorno, tal y como lo expresó Jesús en su discurso escatológico. Pues en el diagrama de las bifurcaciones también se puede apreciar el por qué el hacha se halla puesta a la raíz de los árboles, tal y como lo expresó mi colega hidrólogo Juan Bautista. El por qué hace sentido que la raíz sea la localización lógica en donde Jesús vio al futuro apóstol Natanael, esto es, bajo la higuera, y el por qué Jesús le dijo a sus anonadados discípulos que ellos también podían maldecir y matar la higuera, sin duda de la misma manera en que él increpó el viento, cuyo gobernante, el diablo, está potentemente simbolizado por la fracción 2/3 igual a 0.666 ... tal y como se halla al final de la primera rama torcida del árbol. Aunque por diseño divino, las nociones aquí expuestas y otras calamidades caóticas repetitivas, tal y como guerras y rumores de guerras, hambrunas, tribulaciones y persecuciones, no permiten fijar fechas exactas, ellas nos ayudan a esbozar, sin embargo, algunas de nuestras opciones, las cuales realzan la bondad de estar vigilantes, portándonos bien como preparación de un retorno triunfal. Dichas opciones son orden o desorden, lo simple o lo complejo, serenidad o turbulencia, la paz o el caos, el disminuir, tal y como lo hizo Juan Bautista cuando supo de Cristo, o el aumentar creyéndonos más que Él, el seguir a Dios como Él lo manda, debajo de X igual a Y, o el hacer las cosas a nuestra manera, encima del umbral X igual a Y, el abandono o el egoísmo, la obediencia o la rebeldía, el recibir en consecuencia bendiciones o maldiciones, el descansar eternamente en el cielo o el vagar dolorosamente en el infierno. Para resumir un poco los símbolos, deseo compartir ahora una canción llamada En medio del caos. En la ciencia moderna hay un árbol católico con raíz sempiterna y un follaje caótico. Este icono describe la demencia del meollo y poderoso define la salida del embrollo. Ay, amigo, comprende, fiel aviso de la higuera,
Si te crees muy valiente, vas a llorar tu ceguera. Oye bien, santo consejo, el prepararse es prudente, es vital andar despierto para burlar a la muerte. Ay, mira, mejor bajarse, evitando ay lo extraño. El umbral mira protege y te lleva a su rebaño. El umbral mira protege y te lleva a su rebaño. En medio del caos hay una salida que lleva la vida. En medio del caos se halla una guarida que sana la herida. En lo alto de la higuera hay un caminito que va al infinito. En lo alto de la higuera se halla un puntito que lo une todito. En medio del caos hay una rayuela que brinca sin pena. En medio del caos se halla el omega que nutre y libera. En lo alto de la higuera hay un pozo fino que riega el destino. En lo alto de la higuera se halla el amigo que da lo divino. Ahora, ya muy cerca del final, deseo recordarles otras coincidencias de fe que pueden ser visualizadas empleando los conceptos de ciencia en esta charla. Sucede que los 4 estados en la famosa parábola del sembrador se pueden observar en el árbol de Feigenbaum. Mientras que los 3 estados sin fruto corresponden a atrayentes caóticos, periódicos y a puntos fijos en el follaje del árbol, la presencia de fruto está relacionada con la raíz del árbol, esto es, con aquellos que escuchan la palabra, entienden la palabra y la ponen en práctica. Jesús es claramente, y de una manera eminentemente geométrica, nuestro abrigo contra el viento, del viento diabólico para ser precisos. La invitación de Jesús para que seamos miembros de su rebaño en la raíz se puede observar en diversos pasajes. Por ejemplo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien pierda su vida por mí, la salvará. Y si el grano de trigo muere, da mucho fruto. En la cima del caos podemos diferenciar vívidamente el trigo y la cizaña, finamente entrelazados, y las correspondientes ovejas mansas y cabras tercas. Allí, en las preimágenes del cero y en la misma protección de los amigos del profeta Daniel, podemos apreciar por qué, aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no te pasará nada, como el salmista lo proclama. Y en la dinámica de los atrayentes extraños, se puede entrever cómo Dios puede satisfacer su pregunta a Job. ¿Puedes hundir a los orgullosos en el polvo juntos? Por medio de un castigo infernal y solitario, en el que los allí atrapados nunca se encuentran. Como los árboles caóticos contienen una multitud de espinas y no tienen fruto visible, podemos apreciar las curiosas y precisas palabras de Jesús cuando Él dijo, no se recogen higos de espinos. También, como las nociones nos muestran la raíz y el cero, como un precursor del infinito en el cielo, ellas nos permiten visualizar el poder de la santidad de una manera geométrica y consistente con la aseveración de Jesús, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí en medio nuestro. En el amor, por lo tanto, 0 más 0 es igual al infinito, como 1 más 1 es igual a 1, tal y como se explicó en la presentación anterior. Finalmente, debe enfatizarse, para clarificarlo aún un poco más, que en la cima del caos es particularmente difícil el encontrar el camino a la raíz, pues el caos está por todos lados. Así, el punto medio, el punto y la puerta pequeña que expresa la misericordia infinita de Dios mediante la purificación, se puede llamar el punto omega.
un término tomado de Pierre Teilhard de Chardin y un recuerdo que Jesús es el alfa y el omega, el comienzo y el fin sin fin. Ahora, para finalizar, y dándoles las gracias por su atención, deseo compartir una canción titulada Caos nunca más. Espero les guste. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos abate siempre al amor. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos pierde con el amor. Todo comienza así, con atracción sutil. Un fruto ajeno ves, parece toda miel. El ego dice ay sí, traspasas tu nivel. Muerdes el polvo y ya, es caos en cantidad. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos abate siempre al amor. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos pierde con el amor. Es tan común, ay sí, el diablo y su matiz. Destruye la amistad, negando la raíz. El ego dice y que, valiente y sin poder, te alejas con afán, es caos de ansiedad. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos abate siempre al amor. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos pierde con el amor. Es triste siempre sí, dinámica infernal. Un error pequeñito crece presto sin azar. El ego dice ay no, yo lo puedo sin él. Te haces el tonto y ya, es caos de verdad. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos abate siempre al amor. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos pierde con el amor. El pago justo ay sí, destierro celestial. La ciencia lo confirma, solo gana la verdad. El ego fiel al fin aprende de humildad. Aceptas buen ardor y el caos ya se va. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos abate siempre al amor. No me digas no, que no lo entiendes, ay no, que no. No me digas no, el caos pierde con el amor. Todo termina así, con actitud gentil. El trino te arrebata, no te deja ya mentir. El ego bello en paz proyecta su hermandad. Caminas de su mano
No hay caos nunca más. Muchas gracias por su presencia. Para información adicional, por favor consulte el libro The Fig Tree and the Bell.